Apreciados, muy bienvenidos, bienvenidas. Dios os acompañe y nos bendiga en esta conversación que vamos a tener durante estos momentos. Hemos estado hablando de Apocalipsis, especialmente el capítulo donde aparece el mensaje de los tres ángeles. Pero según mi guía de estudio, que usted debería tenerla también, nos toca hablar en la hora de su juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Es un final de algo? Yo quisiera compartir y leer con ustedes la palabra de Dios en hebreo. Fíjese, Hebreos capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente. Hebreos 10, pero 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Algunas personas tienen problemas con el juicio, la doctrina del juicio especialmente. ¿Por qué será? Que la Biblia no lo dice. Una persona me decía, mire, yo he leído muchos libros y ninguno habla del juicio. Casi le digo, parece que usted no ha leído la Biblia, porque en la Biblia aparece el juicio. Entonces, ¿por qué el juicio es importante? ¿Y por qué la hora de su juicio? De eso vamos a conversar durante esta semana. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Pastor Bien. Luis Jerez nos acompaña aquí. Bien, Raúl, gracias por la invitación y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo con el Espíritu Santo para poder tratar estos temas tan importantes. Son temas muy teológicos, donde hay muchos números, muchos símbolos, pero el Señor nos va a ayudar a redondear estas ideas para que todos podamos comprenderlas. Gracias. Ahora fíjate qué interesante, porque Pablo, hablando acerca de esto, en Romanos 13:11 dice, y hagan esto. Él está hablando de doctrina. Recuerde que Pablo, sus cartas son dos partes solamente, una de doctrina y luego cómo ahora ejecutar esa doctrina. Eso es lo que habla Pablo en Romanos. Entonces ya está hablando ahora cómo llevar adelante esa doctrina, cómo hacer de la doctrina la vivencia nuestra. Él dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Interesante, esas cosas del sueño significa que yo estoy adormecido, que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Eso es lo que pasa con el sueño. Dice, pues ahora vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y estoy pensando, y aquí vamos a entrar después en algunos detalles, estoy pensando que cuando hablaba Pablo aquí, era la época en que la cristiandad se estaba expandiendo y Pablo era un predicador extraordinariamente extraordinario, y así decirlo, ¿verdad? Pero él está diciendo que cuando creímos, él creyó en algún momento. Y luego dice, la noche está avanzada, el día casi ha llegado. Fíjese, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Claro, precisamente como decías tú, Raúl, el apóstol Pablo tenía la vivencia en su corazón de que estaba cercano al tiempo del fin. Él decía, ya está avanzado el tiempo, viene la segunda venida de Cristo, viene el juicio y tenemos que prepararnos a hacer un cambio en nuestras vidas. Y lo que vamos a estudiar ahora es esa hora del juicio. ¿Cuándo comienza esa hora del juicio y qué es lo que significa? Porque nosotros hablamos la semana pasada, hablamos del juicio, hablamos de Daniel 7, algo de Daniel 8, pero también necesitamos saber nosotros cuán cerca estamos del juicio y qué debemos entender por eso, donde la Biblia nos habla de ese tema. Ahora, uno podría decir, ¿y qué relación tiene el juicio con la purificación del santuario? Porque fíjate, estamos estudiando Apocalipsis y ahora nos vamos a Daniel 8:14. Claro. Es un texto muy conocido, está inserto. Estuve leyendo, ya no sé, incluso de venir para acá, estuve leyendo todo el capítulo 8 y me gozaba los detalles que aparecen allí en ese capítulo. Pero cuando uno va al versículo 14, dice, y él dijo, o sea, está hablando, ¿no es cierto?, de muchos acontecimientos que están pasando, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado.
Ahora, ¿qué relación hay entonces entre ese santuario y el juicio? Porque estamos hablando de la hora de su juicio, y aquí estamos hablando que hay un tiempo determinado para un santuario que sea purificado. Interesante eso, ¿cómo se entiende, verdad? Claro, precisamente como tú lo leíste allí en Daniel 8:13, se hace una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, hace una pregunta allí un ser santo: ¿hasta cuándo va a durar este clima del anticristo, del santuario que está derribado? Se refiere al santuario no de la tierra, porque ya estaba destruido el templo de Salomón en ese tiempo. Se refiere hasta cuándo la gente va a desconocerlo al santuario. Y cuando habla aquí y será purificado el santuario, se refiere precisamente, hay que irse ahora al libro de Levítico, también Números, y conocer un poquito acerca del santuario. ¿Qué significaba para un hebreo, para un israelita, que el santuario se purificara todos los años? Una vez al año era el último día del año en el cual se hacía el día del juicio, el día del Yom Kippur, y al día siguiente empezaba el año nuevo. Entonces, el día del Yom Kippur era el día del juicio, donde todos se arrodillaban, donde todos se preparaban 10 días con el sonido de las trompetas, y de esa manera ellos se arrepentían, confesaban sus pecados, y en el día último del año, en ese día del juicio, el sacerdote hacía su última expiación por sí mismo, hacía expiación por el pueblo, y luego se introducía en el santuario con la sangre hasta el lugar santísimo, poniendo la sangre ahí en el velo, y de esa manera él purificaba, poniendo la sangre también en el propiciatorio con su dedo. Ahí estaban anotados todos los pecados de Israel. Entonces, simbólicamente, el sacerdote sacaba los pecados del santuario y en su persona los trasladaba hasta el macho cabrío Azazel, que ese es otro tema grande también. Y de esa manera el santuario era purificado. Significaba que ya no había más intercesión, se acababa la historia del pecado, se acababa la historia de las confesiones, de los arrepentimientos, y el santuario quedaba limpio porque todo era sobrecargado finalmente en el responsable, que era Azazel, y el pueblo quedaba libre como para siempre, aunque seguía la vida. Pero el simbolismo para nosotros es la pregunta, dice hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Ahí hay que subir hacia el cielo ahora. Claro. Porque el santuario que está vigente es el santuario celestial. Bueno, interesante porque en lo que tú has dicho allí, en este momento, estamos viendo que esa era una representación de un juicio, entonces. Claro. Ahora, otro detalle importante es que no solamente es un detalle de un juicio, sino que para que el pecado esté allí contaminando, sí, tiene que haber alguien confesado ese pecado. Y para eso está el sacerdote de tarde y mañana, hacía un sacrificio, y el individuo también llevaba su corderito y confesaba, y de alguna manera sí, eso iba contaminando. Y interesante porque quedaban allí como contaminados, no sé, simbólicamente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba después en ese día? Su pecado realmente era sacado, erradicado, pero había un sacrificio de por medio. O sea, tenemos que entender de que en realidad el juicio está dado a los santos, pero alguien pagó para que ese juicio, claro, sea dado a los santos. Y por eso es que es importante eso, que tiene que estar confesado para poder limpiarlo. Sí, y ahora, viniendo a nuestros días, la realidad es que nosotros estamos ya en el día del juicio según esta profecía de las 2300 tardes y mañana, y que también es una profecía muy conocida para muchos cristianos, y que en el año 1844 terminan los 2300 años y comienza el juicio, que es el juicio en el cielo, y es por eso que dice: la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el periodo de juicio, ya sea con los que han muerto en el Señor Jesucristo en el pasado, y sin duda, como dice Pedro, se va a continuar después con los que están vivos.
eso sucede todo antes de la segunda venida de Cristo. Claro, ahora muchos hablan de que, bueno, por lo menos Daniel, yo recuerdo al leer que Daniel no entendió esto. Pero ¿por qué no lo entendió cuando todas las otras cosas la entendía? Incluso Daniel va a decirme, yo volví a examinar la escritura, los rollos, y me di cuenta que estaba el tiempo en que el pueblo tenía que ser liberado. Todas estas cosas están de alguna manera relacionadas, pero Daniel, ¿por qué no entiende? Porque para él 2300 días eran 2300 años, y yo estoy pensando que él dijo, no, nunca este pueblo va a ser liberado. Claro, porque si se estaban cumpliendo el momento en que tenía que ser liberado el pueblo, y ahí es bonito el detalle ese, porque el ángel le va a explicar la profecía y le va a decir cuándo comienza, pero cuando comienzan los 2300 tardes y mañana o 2300 años, y que de esos 2300 años usted véalo con detención, amable auditor y televidente, estúdielo, son separados un periodo especialmente para los judíos y un periodo para nosotros que somos del tiempo del fin, quienes estamos siguiendo la vida. Claro, efectivamente Daniel tuvo la visión en el tercer año de Belsasar y quedó enfermo. Así nos dice Daniel, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo porque no entendía la visión, porque las revelaciones de Dios no siempre son todas de una sola vez, la revelación es progresiva. Entonces pasaron aproximadamente 3 a 4 años hasta el primer año de Darío, que viene la interpretación y la explicación del ángel, que el primer año de Darío significa que llegamos justo al año 539 a.C., cuando Darío tiene su único año de gobierno en el imperio medo-persa que acaba de asumir y derrotar al imperio babilónico. Entonces pasaron 4 años y fue en ese momento que Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, porque dijo ya estamos justo en los 70 años. Claro, le había prometido que 70 años ese pueblo iba a ser llevado cautivo, pero que iba a regresar, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces por eso que Daniel estaba justo ahí y Dios esperó que Daniel estudiara el libro de Jeremías, que estuviera inquieto, que analizara la profecía que tuvo 4 años atrás. Y en ese momento el ángel Gabriel baja desde el cielo a explicarle. Ya Daniel tenía su mente un poquito más aclarada con lo que había leído, pero el ángel tuvo que explicarle palabra por palabra, porque era muy difícil. Y gracias a Dios, Daniel anotó en el capítulo 9 cuándo comienza esa profecía que tú mencionabas. Claro. Y para el comienzo de esa profecía decía que parte de la orden para edificar y restaurar Jerusalén y sus muros. Porque tenemos que decir que hubo otros intentos, ¿no es cierto?, claro, de acercamiento, pero no cumplían totalmente con lo que la profecía decía. Efectivamente. El año 457 sí lo cumple, ¿no es cierto?, a cabalidad. Entonces uno puede decir, bueno, de aquí en adelante yo comienzo a contar y efectivamente sale exactamente hasta el momento en que Cristo iba a ser crucificado. O sea, es importante pensar en esto porque nos da una forma clara de que lo que dijo allí y lo que dice después también se va a cumplir. Exacto. Daniel va a recibir alguna información muy importante para él, pero inquieto estaba. Incluso el capítulo 9 es una oración maravillosa que uno debería estudiarla para hacerla propia, ¿no es cierto? Como él se dedica a consagrarse a Dios, está preocupado del momento, y como deberíamos estar nosotros preocupados del momento que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, en 8:17 dice lo siguiente, mira, de aquí en Daniel. Vino luego... Está hablando el ángel Gabriel que le está explicando la visión, ¿no es cierto? Sí, 9:17. 9:17. Vino luego cerca de donde yo estaba. Al acercarse, me sobrecogí y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, presta atención. Como tú decías, palabra por palabra, fue muy detallado lo que le explicaron. Presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
Excelente. O sea, esto yo creo que le tiene que haber dado tranquilidad, pero también preocupación por todas estas cosas que está recibiendo como información. Claro, Daniel tenía su mente puesta en su pueblo. Claro. Pero el ángel está diciendo, esta visión es larga, es para el tiempo del fin. Esa es otra expresión que usa, para muchos días, dice. Para muchos días. Entonces, cuando le da a Daniel la explicación, bueno, ¿cuándo parte esta profecía de los 2300 años? Parte de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese es el punto de partida. Y la profecía de los 2300 años se reparte en varias secciones, pero quiero hablar un poquito acerca de cuál es el edicto que vale. Ajá. Porque se dictó un edicto por Ciro en el año 537 a.C. Ciro llevaba solamente 2 años gobernando en el imperio medo-persa y él dio el edicto. Algunos volvieron con Ciro, que fueron pocos, y no hicieron nada porque eran muy pocos, tenían muchos enemigos. El rey Darío en el año 520, es decir, 17 años después, el rey Darío I, que fue medo, él envió otro edicto, que los judíos que están en Babilonia regresen a su tierra, edifiquen la ciudad, restablezcan el culto, pero tampoco tuvo mucho efecto. Pero en el año 457, ya estamos hablando de casi 80 años después del primer edicto, Artajerjes I dictó este edicto que aparece en el libro de Esdras, el capítulo número 1 al 7, ahí están todos los edictos, y ese fue el que tuvo mayor fuerza porque ahí regresó una gran cantidad de personas y se cumplió lo que está en la profecía. Habrá 7 semanas dentro de la profecía, 49 años, para restaurar y edificar a Jerusalén. Se cumplió. En 49 años se hicieron los muros, la ciudad empezó a funcionar, se restableció el templo, los cultos en el templo. Luego habría 62 semanas que completan allí un total de 490 años para llegar a las 70 semanas que eran determinadas para el pueblo de Israel. Y después habría una semana dentro de las 70, la última semana es donde está, donde muere el Mesías, justo a la mitad de la semana. ¿Y cuándo ocurre eso en la historia? Justo en el año 31 después de Cristo, es cuando muere el Mesías, porque hay un error de 4 años allí del año 0. Claro. Como tú decías, si eso se cumplió, la edificación de Jerusalén en 49 años, si se cumplió todo lo de la última semana respecto al Mesías, a la predicación, a la muerte del Mesías, ¿cómo no se va a cumplir el resto? Ahora, yo me quedo admirado porque las fechas son exactas. Yo creo que faltó la hora nomás, pero está exactamente la última semana, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si uno dudara del 457, bueno, parte de la muerte del Mesías se atrapó. Iba a llegar al 457 igual, ¿te fijas? Claro. Con esa diferencia que hay allí cuando alguien colocó, ¿no es cierto?, el momento de antes y después de Cristo. Pero lo interesante es que a Daniel se le dejó estos 2300 tardes, un periodo muy largo profético, muy largo. Es el periodo más largo de la Biblia que hay en cuanto a profecía y está relacionado con el tiempo del fin. Porque después de esa fecha, ¿no es cierto?, comienza justamente el tiempo del fin. Entonces es bueno saber cuándo comienza esta fecha. Porque, y aquí volvemos a tomar lo del santuario. Bueno, vuelve otra vez a decir, ¿y el santuario qué es lo que había? Había un momento, ¿no es cierto?, en que se iniciaba el tiempo del fin, voy a decir así, y venía la purificación del santuario, entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, y hacía toda la ceremonia, y cuando salía, se acababa, no había más intercesión, voy a decir así, nadie más podía confesar sus pecados, porque ellos ya lo habían hecho, el pueblo era en ese sentido. Yo no recuerdo en la Biblia encontrar algún registro de que nos acercaran a Dios en ese día, en ese momento. Claro, el juicio, según el calendario de Israel, era la última fiesta del año. El último día era el juicio final, donde se purificaba el santuario. Ya los israelitas empezaban una nueva vida. Terminando el juicio en Israel, empezaba después el año nuevo. Y en el medio, allí está la segunda venida de Cristo. El juicio siempre ha estado antes
de la liberación de la fiesta de las cabañas que venía después. Y la fiesta de las cabañas representa la eternidad, representa cuando el pueblo de Dios es trasladado al cielo y están con Cristo, están salvos, representa el gozo, la alegría de un encuentro con Dios sin pecado, sin pecadores, y de esa manera el pueblo quedaba totalmente liberado. Ahora aquí en Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos, esto es muy lindo, la relación que existe entre Daniel y su Dios. Porque dice Daniel 9:23, al principio de tus ruegos, fíjate que cuando él se arrodilló a orar, dice, fue dada la orden, o sea, Dios dio la orden al ángel, anda por favor, yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado, y estas expresiones son muy, muy hermosas en relación a lo que es Daniel y su compromiso con Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. En otras palabras, ¿por qué tenía que entenderla? ¿Por qué él tenía que escribirla? Aunque no entendía esta fecha que nosotros estamos comentando, porque esa, el ángel le dijo, es para el tiempo del fin. Incluso si uno va al capítulo final de Daniel, dicen, tú vas a descansar, ya está preparada tu lugarcito, voy a decir así, ¿no es cierto?, en el cielo, no te preocupes, pero esto es para el tiempo del fin. Tú escribe nomás. Porque en algún momento este libro que estaba sellado se abrió. Y ahora tenemos nosotros, de acuerdo a lo que hemos estudiado y visto, este libro está abierto y ya nos va a enseñarnos muchas cosas que son de este momento y de este tiempo. Sí, pero Daniel, como tú decías, él escribió su libro casi al final de sus días. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia el año 605, él tenía, según se entiende, entre 17 y 20 años. Cuando llegó por primera vez, claro. Y cuando ocurre esto del año 539 a.C., pasaron 60 años, él estaba ya bordeando pasadito los 80 años. Y sin duda que vivió un tiempo más. Claro. Algunos dicen que vivió cerca de los 100 años. Entonces él escribió todo este libro antes de morir, recordando todas las visiones que había recibido años atrás, porque las visiones no eran todos los años. Él siempre ponía, en cada visión, ponía el año del rey correspondiente. Estamos en el tercero de Belsasar, en el primero de Ciro, estamos con Darío ahora en el primer año, tercero de Ciro. Y eso también nos marca a nosotros una cronología bíblica histórica. Y de esa manera, Daniel, aunque escribe muchas cosas, pero él no entiende todo. Pero él decidió por el Espíritu Santo reflejar todo lo que Dios le había revelado. Y de hecho, nosotros en este tiempo estamos comprendiendo y entendiendo el libro de Daniel. Es un libro muy difícil de entender para algunos, pero Daniel se entiende junto con Apocalipsis, por eso que hemos estado juntos pasando de un libro a otro. Ahora, lo interesante de esto, quizás que si bien es cierto, Daniel no entendió, lo escribió y dejó para nosotros exactamente lo que necesitamos. Pero hay algo bien importante. A Daniel se le da una instrucción en relación a lo que va a suceder. Y no olvidemos que él está preocupado porque el pueblo tiene que ser liberado. Sí. Él nunca volvió, interesante eso, nunca volvió. Él se quedó allí. Por su edad. Su edad, yo creo que ese viaje largo no lo habría resistido. Pero sí, hay un comentador, un teólogo, que hablan de que esa oración de Daniel incluso fue tan poderosa que adelantó la fecha del regreso. Son detalles importantes lo que puede hacer una oración. Sí, influyó en Ciro. En Ciro, claro, por eso Dios incluyó. Ahora, quizá un detalle, lo paso rápido. ¿Y qué relación hay entre los 2300 días y los 400 y la primera parte del pueblo de Israel? ¿Cómo la relacionamos? Entonces, cuando el ángel le dice, por ejemplo, en el 9:23, le dice, a pedirte ruego, yo he venido, ¿no es cierto?, porque eres muy amado, para mostrarte una visión. Ahora, para darte a conocer acerca de la visión.
lo que está diciendo el ángel y está haciendo alusión a la visión de los 2300 tarde y mañana, porque no hay ninguna otra. Anterior no. No hay ninguna. Por lo tanto, es esa, y por lo tanto uno deduce, sin que le expliquen nada, que es esos primeros años, ese momento, es sacado de esos 2300 tarde y mañana. Claro, precisamente cuando dice aquí, para enseñártela, he venido para enseñártela, y está hablando de la visión del capítulo 8, como tú mencionabas. Claro. Y se usa un término en arameo, porque este está escrito en arameo, un término mará, que se refiere a una visión que es la que tuvo él en el capítulo anterior. Claro. Coincide, para enseñártela. He venido para enseñártela. Tú quedaste enferma, han pasado 4 años y ahora llegó el momento de explicarlo. De explicar. Y a mí me llama la atención porque el ángel comienza diciéndole 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, porque esa era la inquietud de Daniel. 70 semanas, 490 años. Y luego le habla que están cortadas de las otras 2300 tarde y mañana. Claro. Y de esa manera, aquí nos dice el texto de esta manera: 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinada es una palabra que nosotros usamos, determinada, pero en el idioma arameo significa están cortadas o están dentro, están sacadas de ahí mismo. Claro. Cortamos todo lo que significa para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, y eso da también a entender otra verdad grande, que hasta ahí llegaba el pueblo hebreo como el pueblo único de Dios. Era como un mensaje un poco triste, porque ya después de eso, ya todo el que creyera en Jesucristo sería parte del pueblo de Dios. Pero hasta las 70 semanas, Dios dio el mensaje y dio la oportunidad al pueblo hebreo. Hermoso cómo la profecía se ha ido cumpliendo, tiene verdad, pero también tenemos que estar conscientes de que lo que viene, porque después de esto viene otro periodo, ¿no es cierto?, de 1810 años, que son muy valiosos entenderlo, porque estamos hablando de la hora de su juicio ha llegado. Así es. Vamos a seguir conversando ya al analizar esta situación del Mesías, porque la profecía habla del Mesías cortado, ¿no es cierto? Sí. Y aquí en Daniel 9, que es el capítulo donde le va a explicar el ángel a Daniel el significado de toda la profecía. Yo le invito a que usted se lea con calma el 8 y el 9 tranquilamente y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender estas cosas, porque son muy lindas, preciosas, porque tienen un mensaje para hoy. Recuerden que estamos hablando del mensaje de los 3 ángeles, y esto está relacionado justamente con el mensaje de los 3 ángeles, porque es la hora de su juicio. Entonces aquí, me parece que es el versículo capítulo 9, ¿no es cierto? Y el versículo 26. 26. Recuerde, 9:26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Complicado ese los términos. Claro, es un poquito complicado, pero partamos por, como dice acá la primera parte. Después de las 7 semanas, hay 62 semanas. Ajá. Enteramos 69 semanas. Queda una. Claro, queda una. En la última semana, después de las 62 semanas, es decir, en la última semana, dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, aquí está hablando de que el Mesías va a morir. Pero para todo judío, el Mesías nunca muere. El Mesías es el rey, es el conquistador, es el victorioso. Pero aquí está hablando del ungido, del Mesías príncipe, que se refiere a Jesucristo. Y
Y si seguimos avanzando, dice, y ha de venir después un pueblo con un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Aquí viene un príncipe que destruye la ciudad y el santuario. Se refiere ahora al santuario de Jerusalén, que se termina todo allí con Tito cuando destruye la ciudad. Y dice, y seguirán las devastaciones, porque realmente ahí desaparece, prácticamente en la historia, desaparece el pueblo judío, se forma la diáspora judía, desaparece ya la vivencia de los judíos en Jerusalén y aparentemente desaparecen de la historia y del mundo. Pero ellos siguen continuando en diferentes países y mantienen su fe y todo eso. Pero también el verso 27, si tú lo puedes leer, porque es importante que lo completemos, esta idea que está mencionando el 26 acá. Y dice, y hará que se concierte un parto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el ala del templo estará la abominación horrible, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Claro, efectivamente, aquí nuevamente aclara que se hará un pacto en esta semana, porque Cristo nació, o sea, empezó a predicar justamente en la semana 69, donde comienza la 70. Predica 3 años y medio, que significan 3 días y medio, según el cómputo profético, día por año, y Jesús muere en la mitad de la última semana, pero se haría un pacto con el pueblo de Israel hasta completar las 70. Jesús murió, pasaron 3 años y medio más, los apóstoles predicaron, dieron la oportunidad a la ciudad, pero no se produjo ningún resultado grande porque los judíos eran bastante recios, duros, y termina esta parte con la muerte de Esteban, que fue un diácono de la iglesia, que fue el primer muerto después de Jesucristo allí en Jerusalén, y ahí empezaron la persecución hacia la iglesia. O sea, la iglesia también tuvo que salir de Jerusalén y huyeron porque comenzó una persecución de los judíos encarnizada hacia todos los creyentes en Jesucristo. Por eso ahí se terminó ya el plazo para Israel. Cuando uno piensa estos detalles tan importantes, por alguna razón están escritos, por alguna razón nos quieren anunciar algo importante que es el juicio. Así es. En el santuario, ¿no es cierto?, había un momento en que todo se terminaba y comenzaba una nueva vida, vamos a decir así. Sí. Ahora, el año 1844 es un año muy importante porque se cumplen los 2300 tardes y mañanas. Sí. ¿Y qué comienza allí? El santuario será purificado. Exactamente. O sea, si uno va al santuario antiguo, ¿no es cierto?, comenzaba una nueva vida, un nuevo periodo, pero aquí comienza lo que llamaríamos nosotros el juicio investigador, ¿no es cierto? Desde 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y se produce esto que hacía el sumo sacerdote en la tierra, del lugar santo. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Claro, precisamente como lo estás explicando, nosotros entendemos que hay que comprender qué pasaba en el día del Yom Kippur en el antiguo Israel. ¿Qué pasaba esos 10 días que se tocaba la trompeta para anunciarle al pueblo que debía prepararse, debía confesar sus pecados? Entonces, si nosotros analizamos allí 2 párrafos bíblicos, Levítico 16 y Levítico 23, nos damos cuenta de que lo mismo que se hacía en esos libros, o que Moisés indicaba al pueblo que debía hacer junto con los sacerdotes, es lo que ahora tenemos que aplicarlo en la realidad. El santuario que se está hablando aquí ahora, que será purificado, no es el santuario de la tierra, porque el santuario de la tierra ya fue destruido, nunca más se edificó. Se está hablando de un santuario en el cielo, y que Pablo lo habla muchas veces en el libro de Hebreo, que existe un santuario en el cielo, y ese es el santuario que empieza a ser purificado. La purificación, lógicamente, no es en un día como en el antiguo Israel, dura varios años. Y ya nosotros sabemos que desde el año 1844, desde que terminó la profecía de los 2300 años, allí comenzó la purificación del santuario. O sea, se está haciendo una obra con los que murieron y no sabemos dónde va esa obra o cuántos años va a durar.
porque la Biblia no lo indica. Podemos estar muy cerca del término de esta hora del juicio y del término de la purificación. ¿Por qué es importante repasar estas cosas? Porque estamos justamente, como dice Levítico 16 que tú mencionabas, así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Sí. En ese tiempo, allí se acumulaban, ¿no es cierto?, simbólicamente los pecados. Ahora, en el lugar santo en el cielo, donde están los pecados confesados de todos aquellos que han sido fieles, y Dios está intercediendo, ¿no es cierto?, por ellos. Claro. Efectivamente, el santuario de Israel era un beneficio, era una oportunidad para todo israelita limpiar sus vidas, trasladar sus pecados personales a la víctima, y a través de la víctima, que esos pecados a través de la sangre de la víctima entraran al santuario. O sea, si uno le preguntase a un israelita, ¿qué fuiste a hacer al santuario? Bueno, fui al santuario a confesar mis pecados, fui a dejar mis pecados en el santuario. Es decir, ya no los tengo yo, ya no estoy sintiendo la consecuencia en mí mismo ni la culpa, porque el pecado a través de la víctima, que era Cristo, simbólicamente, y a través del sacerdote, mi pecado quedó registrado en el santuario. Así que yo ahora me siento cómodo, me siento en paz con Dios. Pero llegaba el momento, como tú decías, que ese santuario también tiene que ser purificado. Todos esos pecados acumulados de todo Israel debían salir para quedar despejado el santuario de toda contaminación y de recuerdo de los pecados, que ya Dios prometió que jamás se iba a acordar de nuestros pecados. Hay una promesa. No te voy a olvidar tus pecados para siempre. Qué hermoso sería eso, aunque Dios yo creo que tiene memoria y nunca se va a olvidar, pero así es la promesa. No me acordaré más de ellos, dice la Biblia. Lo echaré a lo profundo de la mar. Ese. Yo estoy pensando que eso es una linda promesa de descanso para cada uno de nosotros. Y usted que está escuchándonos. Leímos acerca de ese santuario. El sumo sacerdote entraba una vez al año. 1844, Cristo entró al lugar santísimo para interceder por nosotros, pero como el sumo sacerdote en la tierra salía, Cristo va a salir algún día. Y de eso estamos conversando porque hemos hablado acerca de la hora de su juicio. Y usted debe estar preparado. Recuerde, Cristo ya pagó su deuda, pagó su culpa. Entréguese a Él. Dele las gracias y prepárese para ese encuentro glorioso cuando Él regrese por segunda vez. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar la próxima semana.